este fin de semana. Bueno, ahí estaría. Bueno, bien, ustedes ya se ubican en las funciones básicas del tubo digestivo, que son 4, más un resto de funciones de apoyo. Las 4 son, entonces, la motilidad, la secreción, ¿no? La digestión, la absorción, cumplen en distinta proporción en los distintos segmentos del tubo. ¿Sí? En la boca vamos a tener mucha motilidad, pero vamos a tener relativamente poca motilidad, secreción, seguro. Tenemos digestión y en la boca relativo, depende de cuando tiempo más tiempo, ¿no? Tengamos el bolo en la boca con las enzimas actuando sobre ese bolo. Si más tiempo lo tengamos, mejor es para la digestión, pero obviamente como somos gente que vive apurada, masticamos 3 o 4 veces y adentro. ¿Sí? Bien. Así que la digestión y la otra que se cumple menos todavía es el tema de la absorción. Si la absorción existe, saben perfectamente ustedes que hay medicamentos, por ejemplo, que se absorben por vía sublingual. ¿Sí? No sé si han tenido alguna vez la necesidad de consumir Rivotril por vía sublingual. Rivotril sublingual enseguida viene la paz. Es para los ataques de pánico. Es una forma farmacéutica, ¿sí? Cuando uno tiene comprimidos, gotas, son formas farmacéuticas. La forma farmacéutica, entonces, sublingual, gotas sublinguales de Rivotril, ataque de pánico, Rivotril. Bien. Vamos a poner uno. Cuando vuelvan las mesas de exámenes presenciales, vamos a poner Rivotril de Rivotril. Uy, me tocó la mesa con tal. Igual y todo tranquilo. Bien. Entonces, a partir de la boca, bolo alimenticio, esófago, estómago. Y ahí en el estómago es donde va a ocurrir entonces la primera más importante, ¿no? De las formas de digestión con distintos compuestos. O sea, si uno tiene que darle relevancia al estómago, lo va a dar con distintas funciones. Tienen que recordar, pero que ninguna de esas funciones es vital. O sea, uno puede vivir sin estómago, pero no puede a menos que incorpore vitamina B12. ¿Por qué? Porque la única secreción verdaderamente indispensable del estómago es la de el factor intrínseco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. El resto lo podemos manejar con modificaciones de la dieta, alimentos más digeribles, porciones pequeñas, etc. De hecho, la gastrectomía se utiliza cuando es necesario para tratar enfermedades, sobre todo de tipo oncológico, pero en una época también cuando una persona tenía úlceras a repetición, úlceras gástricas a repetición, no se podían tratar médicamente, no existía el armamentario terapéutico que existe ahora. Muchas veces las personas iban a la gastrectomía prácticamente total. También la gastrectomía total es un recurso, o subtotal, es un recurso que se utiliza en las cirugías para control de peso, las cirugías bariátricas, involucra muchas veces una reducción muy importante de sobre todo de la parte inferior, media inferior del estómago, y esto contribuye, por supuesto, junto con los otros componentes de esa cirugía, que involucra distintas porciones del tubo digestivo. Vamos a ver si puedo dejar esto abierto como a mí me gusta de este lado. No quiero ver las notificaciones, sí quiero ver lo que yo quiero ver. Bien. A ver. ¿Se ve? Se ve bien, ¿no? Bien. Entonces, función del estómago, la principal digestión mecánica y química de la comida, sirve de reservorio, controla, tiene una
potente secreción hormonal que controla pasos propios de su actividad, ¿sí? Y también a través, entonces, de la secreción hormonal o a través de reflejos, tiene una hormona dentro de ese grupo de hormonas que se secretan a nivel gástrico, ¿sí? Junto con la gastrina, la motilina, etcétera, tenemos una hormona que es la señal, la principal señal orexígena. Orexígena significa que estimula la incorporación de alimentos, que es la grelina. Y otra función muy importante del tubo digestivo es asegurar una reducción casi total, no es total. En una época se decía que el tubo digestivo a partir de que el estómago era estéril, no es estéril, pero hay una reducción muy importante del número de bacterias que ocurre por la acción del ácido clorhídrico. ¿Sí? También va a contribuir a la absorción de hierro, etcétera. Vamos a ver cuando vemos los distintos pasos de los distintos componentes de la secreción gástrica. Y como ven, cuantitativamente, es una de las secreciones más importantes y, como ustedes lo ven acá, es la única que tiene propiedades, entonces, de un contenido muy alto de hidrogeniones, que es lo que hace que su pH sea tan bajo. ¿De acuerdo? Y esto gracias a la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, un componente cuantitativamente importante, 1500, o sea, 1,5 litros de secreción, que no es una secreción espontánea, sino que es una secreción a demanda, ¿sí? A lo largo del día, si uno no ingiere alimentos, esa secreción va a ser muy baja, va a ser de 100 o 200 mililitros, y aumenta considerablemente cuando incorporamos alimentos. De la misma manera que puede ocurrir con la mayor parte de las bacterias. Sí. Había una glándula. ¿Cómo había una glándula? Estaba en inglés. Había small intestine, Sí. una glándula. Una glándula. No sé si una glándula sola y puede. Una glándula puede ser el páncreas. Hablando de por ahí, small intestine. ¿Sí? No, la secreción de las glándulas de Brunner son las glándulas intestinales. ¿Sí? Bien. Profe, ¿se puede decir que también la no secreción, no una secreción hormonal, pero secreción de La secreción, perdón. no secreción hormonal, pero secreción de Excreción de residuos. Sí. El estómago. No, el estómago, pero el intestino. Ah, sí, por supuesto. Está dentro de lo que pasa es que no repasamos las funciones del tubo digestivo en general, sino que hablamos directamente de las funciones gástricas. No, por supuesto. Dentro de las funciones del tubo digestivo, seguro. Bien, entonces, fíjense ustedes que, como todas las secreciones del tubo digestivo, las secreciones gástricas de las que vamos a hablar tienen alguna de estas 4 funciones, ¿sí? Contribuyen al procesamiento físico o enzimático de los alimentos, o sea, digestión, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, enzimas gástricas, ácido clorhídrico, facilitan la absorción de determinados nutrientes. De vuelta, el ácido clorhídrico tiene una función importante porque va a transformar el hierro, que en la mayor parte de los alimentos se encuentra en estado de hierro ferroso, con una valencia de 2, lo va a transformar en hierro férrico, que tiene una valencia 3, que es mucho más absorbible. ¿De acuerdo? Y lo mismo, como les decía, el componente secretor del factor intrínseco. También la secreción gástrica incluye la secreción de moco, que es indispensable para la protección de la glucosa, que sería digerida por la mezcla de ácido clorhídrico y enzimas si no existiera esta protección, y disminuyen la contaminación, entonces, por microorganismos, de vuelta, una función muy importante
del ácido clorhídrico. Y ustedes, si alguna vez los evalúan y dicen, a ver, díganme cuáles son las funciones del ácido clorhídrico, sí, las tienen acá. Son esas cuatro fundamentalmente, ¿sí? La función digestiva, la función de facilitar la absorción del hierro, la función, entonces, de disminuir el número de microorganismos y también la función de activar las enzimas, sobre todo activar el pepsinógeno. El pepsinógeno se activa por el pH bajo del estómago, ¿de acuerdo? Bien. Este es un esquema general en donde ven una célula secretora, y esta célula secretora correspondería al modelo de una célula secretora en el tubo digestivo que secreta enzimas líticas. Y esas enzimas líticas van a estar almacenadas en vesículas que contienen la enzima en forma de un precursor inácido. Y esto es muy importante porque precisamente estas enzimas líticas tienen la propiedad de digerir los componentes de la célula. ¿Sí? Son enzimas, por ejemplo, proteolíticas, van a romper los componentes proteicos de la célula, con lo cual sería una invitación a autodestruirse por parte de las células, fabricar una enzima. ¿Saben quién es Doofenshmirtz? ¿Quién sabe quién es Doofenshmirtz? ¿Quién es? Muy bien. Pésima idea la de fabricar un robot con botón de autodestrucción. ¿No? Hizo un robot así, malvado, ¿no? Que inventa cosas. Inventó un robot maligno. El problema es que le puso el botón de autodestrucción en el pie. Entonces, a medida que cuando los soltara todos, gente que es bastante pensante la que hace esos dibujos. Son bastante buenos. No, en serio. Hay que tener, y aparte hay que producir un show por, no sé si hacen uno por semana, una cosa así, es una tarea. Obviamente es una tarea de equipo, no es un solo dibujante, no es un solo creador, pero estos simógenos entonces se sintetizan por la vía clásica, ¿no? De la ribosomal en los retículos, en el retículo endoplásmico entonces rugoso. Fíjense ustedes entonces la gran cantidad de ribosomas que presenta este retículo, y esto es signo entonces de una actividad secretora, de síntesis, perdón, importante, y esto lo vamos a ver también en estado de quiescencia con un número mucho menor desarrollado esto. O sea que parece mentira porque uno podría pensar que eso es algo que está siempre. Y uno puede evaluar el estado de actividad de una célula por el grado de desarrollo que tiene este retículo endoplásmico, que en cuestión de poco tiempo va a desarrollarse y adquirir esta propiedad. Y cuando la célula está en descanso, el retículo endoplásmico rugoso disminuye considerablemente. Les decía que las secreciones pueden ser secreciones que están todo el tiempo presentes, independientemente de los estímulos o con un nivel muy bajo. Y precisamente a través de un accidente, un chico que se disparó, creo que fue al cruzar un alambrado, se tropezó, se le cayó la escopeta, se pegó un tiro en el abdomen, sobrevivió, pero le quedó una fístula. Una fístula es una comunicación entre una cavidad interna y el exterior. Le quedó una fístula a través de la cual se escapaba la secreción gástrica. ¿Sí? Una fístula también puede ser creada artificialmente si no necesita drenar la secreción del estómago por alguna razón. Y también experimentalmente, ¿sí? El famoso perro de Pavlov, ¿sí? Lo ubican a Pavlov, ¿sí? Un fisiólogo ruso que en los años 20, para cumplir 100 años los experimentos de Pavlov, crea un modelo en donde estudia la secreción ácida gástrica y con distintos estímulos y llega a desarrollar el concepto del condicionamiento de los estímulos. ¿Sí?
donde a través de la medición de la secreción ácida gástrica, de la secreción gástrica, a través de una fístula, él administra entonces un estímulo que puede ser la comida y la asocia con un sonido. ¿Sí? Entonces llega un momento en que el perro asocia los dos y toca la campanita y el perro aumenta la secreción ácida gástrica. Bien, eso es a través de una fístula. Le quedó la fístula y a partir de entonces el médico observa que la secreción ácida gástrica se enciende, ¿no?, y desaparece en relación a una gran variedad de mecanismos y no se trata de un proceso continuo. Esto es, fíjense ustedes, algo que les resulta totalmente lógico ahora, resulta lógico, ¿sí? Bueno, con el diario del lunes, todo el mundo dice, todo el mundo sabe de fútbol. ¿Sí? Un dicho que tiene que ver con el diario del lunes, todo el mundo sabe de fútbol. ¿Por qué? Porque ya se enteró de todo lo que pasó. Bien. Entonces, vamos a dividir las glándulas del estómago en dos clases, fundamentalmente. Sabemos que son, entonces, glándulas de tipo tubular, que tienen distintos componentes celulares, y se dividen en dos grupos, las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas están fundamentalmente en el cuerpo y en el fundus y secretan ácido clorhídrico, está mal escrito, no sé por qué se me pasó, pero es HCl, siempre se pone el protón primero, y factor intrínseco y pepsinógeno. Mientras que las glándulas pilóricas van a secretar fundamentalmente moco y gastrina y se encuentran en el antro, o sea, más en la región más caudal y vecinas al píloro. ¿De acuerdo? Y estas, entonces, acá tenemos, sí. Se podría agregar las glándulas cardiales también dentro. Las glándulas cardiales también, pero que son mixtas, ¿sí? Sí. Fúndicas, sí. Creo que las cardiales secretan moco también, como las Sí, pilóricas. todas. En realidad, moco secretan todas. Acá tendrían ustedes entonces, de acuerdo a las distintas porciones del estómago, la distribución de las distintas. Esta sería una glándula entonces del cuerpo con sus distintos componentes, las células epiteliales superficiales, las células mucosas del cuello. Luego tenemos células progenitoras, que son muy importantes. Hay una renovación constante de las células de los epitelios digestivos, las células principales y las células parietales. Acá tendríamos entonces la distribución, las distintas células que componen las glándulas y vemos entonces cuáles son su compuesto secretado y el estímulo para su liberación y la función de los mismos. Entonces, acá esto es, digamos, van a formar parte de distintas glándulas. O sea, acá tenemos separadas por célula, no por glándula. ¿Sí? Vamos a ver entonces la célula parietal, y como les decía, fíjense ustedes, el importante desarrollo que tiene, la cantidad de mitocondrias que tiene, y el importante desarrollo de los canalículos, que son en realidad una manera de aumentar la superficie de intercambio entre la célula y la luz gástrica. Y esto es algo que cambia rápidamente, de vuelta, el aspecto morfológico de la célula cambia rápidamente de acuerdo a que sea una célula que está estimulada o no para secretar. Acá tendríamos entonces la célula en reposo con un muy pobre desarrollo canalicular, no están formados esos canalículos, y lo que vemos en esta célula entonces es la posibilidad de que, gracias a la presencia de estos estímulos que tienen que recordar
Es muy importante que los recuerden, los 3 estímulos, 3 factores que estimulan la secreción ácida gástrica en forma potente: la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Después vamos a ver un poquito más de detalle cómo es el interjuego de estas 3 sustancias. Pero el hecho es, entonces, que en la conversión de la célula en reposo a la célula activa, secretora, ocurren varias cosas, de las cuales las más llamativas, desde el punto de vista microscópico, es precisamente la formación de esta densa, fíjense, densísima, o sea, ustedes lo ven todo esto como si fueran una sustancia uniforme, pero no, cada una de estas, si uno lo pudiera ver con más aumento, son precisamente canalículos. Es como si se hubiera formado un delta para aumentar el intercambio, entonces, entre las componentes secretores, entre la porción secretora y la luz gástrica. O sea, esto obviamente es una ramificación muy burda. Esto es mucho más intrincado y todos esos canalículos obviamente van a converger a través de un sistema, entonces, de uniones de los distintos canalículos para llevar finalmente esa secreción hacia la luz gástrica. O sea que lo que está ocurriendo acá es, a través de esa formación de los innumerables canalículos, que se incrementa en forma muy considerable la superficie de intercambio, y de esta manera puede haber más lugares en donde se produzca esta secreción. Y esta secreción consta de un elemento que ustedes tienen que conocer también, o sea, junto con la regulación, obviamente, o antes de la regulación, tienen que saber cómo se sintetiza el ácido. Es un proceso muy importante que para repasar distintos elementos de la función de la membrana, de la célula parietal y de la acción enzimática. Nuevamente, como vimos ayer, que había para la secreción de insulina regulada por la glucosa, componentes que estaban relacionados con la membrana, distintos tipos de transportadores, GLUT2, ¿sí? Un canal de potasio específico activado por ATP, había también un canal de calcio activado por el voltaje, etc. Acá vamos a tener componentes que están en los distintos polos de la célula, considerando un polo, el polo basal o vasolateral, que está en contacto con el líquido intersticial, o sea, extracelular, y un polo que sería el polo luminal. El polo luminal que está en contacto con los canalículos, o sea, le podríamos decir acá el polo canalicular. Y en ese polo canalicular, uno de los elementos característicos es la presencia de este mecanismo de bombeo dado por una ATPasa que está movilizando protones y potasio, ¿sí? Que está intercambiando potasio por protones. Esta es la famosa bomba de protones. Y es recontra famosa porque en este momento los bloqueantes de la bomba de protones son uno de los medicamentos que más se venden, ¿sí? Son todos los que terminan en prazol, ¿sí? Omeprazol, pantoprazol, etc. Son una manera, entonces, directa de bloquear la secreción ácida gástrica sin pasar... ¿Se puede opinar? ¿Hola? Hola, profe. Pensé que no se podía opinar. Le pregunto. Opinar se ¿será que puede siempre, opinar se puede siempre, sí, seguro. Pero Dale. pensé que como estaba en presencial no podía, yo que estaba virtual, pero No, vio por de supuesto. lo que usted está explicando de lo que es la secreción gástrica. Yo tengo entendido que hay cloro en el citoplasma y que se va a segregar o va a pasar hacia lo que es el canalículo. En el canalículo
decía que había parte que también se reabsorbía sodio, que también se iba a pasar a lo que era el canalículo, y después el agua que se encontraba en el citoplasma se iba a disociar en lo que era oxidrilo y protón. Entonces Ahora los lo vamos protones... a explicar. Dame un minutito que estoy justo llegando a eso. Estoy dale, llegando. dale. Acá justo está la imagen en la cual ustedes ven el intercambiador, entonces esta bomba que intercambia potasio por hidrogenio. ¿Sí? Y la pregunta del millón es ¿de dónde sale ese hidrogenio? ¿De dónde sale ese hidrogenio? El protón decía que salía del Déjame citoplasma. dar la clase, por favor. Gracias. ¿Ok? Estoy por explicarlo, dale. ¿Querés explicarlo vos? No, Hola. pensé que me estaba hablando a mí para opinar, por eso No, pensé. estoy. Bueno, si querés explicarlo vos, explícalo vos. Si No, no, lo explico yo. no. Porque yo voy Mejor que usted marcando no. en la imagen a medida que explico, es más fácil. ¿Ok? Entonces, la pregunta es una pregunta retórica, no te la estoy haciendo a vos directamente, ¿de dónde sale ese protón? Y ese protón sale precisamente, como vos dijiste muy bien, del agua. ¿Y cómo llega a estar disociado del agua? A través de una reacción catalizada por la enzima anidrasa carbónica. Enzima que tienen que conocer porque está por todos lados y tiene múltiples funciones. Básicamente su efecto o su acción principal es la de precisamente producir la hidratación del dióxido de carbono. Lo hidrata significa le agrega agua y cuando se le agrega agua al dióxido de carbono, que es una reacción que espontáneamente ocurre en forma muy lenta, pero en presencia de esta enzima, se acelera y se forma ácido carbónico. Y ese ácido carbónico es de una vida media muy corta porque espontáneamente se disocia. Y se disocia formando entonces protón y bicarbonato. Esta reacción entonces la vamos a encontrar en los eritrocitos, en las células gástricas, en las células pancreáticas, en todos los sitios en donde necesitamos fabricar o protones o bicarbonato, en los túbulos renales, etcétera. ¿Bien? A nivel, por ejemplo, de la barrera hematodicefálica, porque ahí vamos a lograr de alguna manera contribuir a la regulación del pH con este mecanismo. Bien. Entonces, el componente protón del ácido clorhídrico se obtiene de esta manera. El segundo componente, que es el componente cloruro, lo vamos a traer del líquido extracelular, donde, como ustedes saben muy bien, se encuentra en una cantidad importante, ¿sí? Tenemos niveles de cloruro muy superiores en el extracelular que ingresan entonces a través de un intercambiador que excreta el bicarbonato, ¿sí? Y este componente entonces cloruro va a atravesar la célula y va a salir por el extremo canalicular a través de un canal de cloruro, y ese canal de cloruro permite entonces la llegada del cloruro, al espacio extracelular del lado luminal. Y allí, recién allí, se va a producir la unión del cloruro con el protón, con el hidrogenio, y se va a formar el ácido clorhídrico. Nuevamente, ¿sí? La célula no está apretando el botón de autodestrucción, porque si el ácido clorhídrico se formara en el interior de la célula, tendría efectos catastróficos. O sea, lo primero que ocurriría es que la célula no fabricaría más nada, porque cuando uno baja el pH, las enzimas de la célula dejan de funcionar. Antes de que se destruya, lo primero que va a ocurrir, una inactividad de todos sus sistemas enzimáticos que necesitan de un pH estable. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Usted dijo que, bueno, una vez que sale el bicarbonato, digamos. El bicarbonato
una función de la célula parietal porque va al torrente y no va a la luz. El bicarbonato sale al componente extracelular líquido intersticial y de ahí es vehiculizado por sangre, sí. Por eso no puedo decir que es una función de la célula parietal. No cumple una función en la célula parietal más que ser un producto necesario de la reacción o de la disociación del ácido carbónico, ¿sí? Y en realidad no, en la célula parietal no va a cumplir una función. Y después en sangre, bueno, dicen que forma parte de la sensación de modorra, de necesidad de siesta, que ocurre cuando uno come muy copiosamente. Ese bicarbonato, se habla de la marea. Los que escriben bien. Los españoles hablan de la marea alcalina postprandial, ¿no? La marea alcalina postprandial es que después de comer copiosamente hay una gran cantidad de bicarbonato dando vuelta y eso hace que uno tienda a buscar un lugarcito para descansar después de comer copiosamente, cosa que no es bueno, ninguna de las dos cosas, ni comer copiosamente ni descansar después de comer, porque es bueno que uno se mueva, porque contribuye a frenar toda esa oleada de nutrientes que entran a los vasos. Cuando uno camina después de comer, la elevación de la glucemia es menor, la elevación de los triglicéridos también. Entonces, es algo bastante saludable salir a comer después, cosa que nadie hace. Sí. Pero si uno sale a caminar, Sí. no estaría como quitando esos efectos amigos. No, pero bueno, ese es el famoso tema, no vayas a nadar después de comer porque te va a dar el calambre. Yo me he criado de la isla y... Pero a veces la chica tiene razón, la abuela, la tía tiene razón, y pasa que uno está compitiendo, porque cuando tiene que llevar adelante el proceso digestivo necesita aumentar el flujo. Y si uno se pone a hacer ejercicio físico y retira ese flujo, no es conveniente. Pero yo no dije salir a hacer ejercicio. No, salir a caminar después de comer. Bien. Sí. Esta manera de Alcalina, sí. también va a tener según lo que se coma. Claro, es variable la cantidad de bicarbonato, va a estar en relación directa con la cantidad de ácido que hay que fabricar. Y la cantidad de ácido que hay que fabricar depende de la cantidad de estímulos que siguen. Y esos estímulos van a llegar de acuerdo a la distensión gástrica, al tipo de alimentos, si hay péptidos o hay grasas inflamatorias. ¿Sí? Bien. Tenemos que preguntarnos también de dónde va a salir ese potasio que es intercambiado por el protón, y ese potasio va a estar siendo aportado por nuestra vieja y querida conocida sodio potasio ATPase. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de elementos que tenemos para llevar adelante la síntesis de ácido clorhídrico. Tenemos la sodio potasio ATPasa que mete el potasio, el intercambiador cloruros bicarbonato que está ingresando cloruros a cambio de bicarbonato. Está entonces eso en la porción entonces basal. En la porción luminal o canalicular vamos a tener el canal de potasio que deja salir el potasio al exterior para que pueda ser reingresado, y tenemos el canal de cloruro que permite la salida del cloruro para que se una ahí al protón. Y esto se puede complejizar un poco más, pero esto es lo básico que tienen que saber entonces de los mecanismos de síntesis de ácido clorhídrico. Sí. Sería el intercambiador de cloruro bicarbonato. Sería un activo. No requiere energía. Pero como su sustrato no depende de un proceso que es activo, como el bicarbonato,
¿Cuál sería el proceso activo acá? El protón potasio, ATPase, ¿no? No, los transportes activos son transportes activos secundarios, son transportes relacionados con el sodio. ¿Sí? Y con el sodio, ¿sí? Bien. La célula parietal es una célula muy dicha para buscarse estímulos. ¿Sí? Se la rebusca de una manera sorprendente, porque tiene la propiedad de regular ese proceso de acuerdo a dos fuentes de información. Lo que le viene de la luz, estímulos luminales, y lo que le llega a través del líquido extracelular o lo que le llega a través de la inervación autonómica, por otro lado. Entonces, los componentes, si ustedes quieren ordenar para facilitar la memorización, los factores que regulan la secreción ácida gástrica, los pueden ordenar de acuerdo a cuál es el sitio desde donde van a estimularla, ¿no? Entonces vamos a tener componentes que vienen desde la luz, como por ejemplo decir cambios en el pH. Cuando el pH está por encima, supongamos de 4, 4,5, se estimula la secreción ácida gástrica. Cuando en la luz gástrica hay una cantidad importante de aminoácidos, se estimula la secreción ácida gástrica. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, entonces vamos a tener los estímulos que le llegan a la célula por vía sanguínea o a través de distintos receptores, sobre todo receptores muscarínicos asociados a las fibras varales. ¿Ok? Entonces, los mecanismos de regulación desde el exterior, digamos, desde la parte del polo basal, son, como ya les mencioné, 3. La acetilcolina, a través de un receptor muscarínico M3, algunos dicen M3, M5, la histamina, a través de un receptor histaminérgico H2, y la gastrina, que se une a su propio receptor, pero que ese receptor está caracterizado como el receptor para colecistoquinina 2, porque es una hormona muy similar estructuralmente. Y es muy interesante este doble juego que existe para potenciar la secreción ácida gástrica, en la cual se involucra a células que van a estar presentes en las propias glándulas, que son las células enterocromatines, que tienen la capacidad de secretar histamina. ¿Por qué? Porque esas células que secretan histamina, que es uno de los estímulos más potentes para la secreción ácida gástrica, están controladas a su vez por el vago y están controladas por la gastrina. Entonces, la gastrina y la acetilcolina, que son estimulantes de la secreción ácida gástrica en forma directa, también reclutan a la célula enterocromafil para que secrete histamina y potencien la secreción ácida. ¿Es Sí. necesario que haya esos 3 estímulos, digamos? ¿O ¿Cómo? puede ser? ¿Es necesario que haya los 3 estímulos? ¿Las parietales que empiecen a secretar el ácido clorhídrico? ¿O ya empieza? Déjame pensarlo, por ejemplo. Por lo pronto, si yo dijera, puedo prescindir de uno de ellos, tendría de la gastrina.
Por los otros dos no sé. Si vos bloqueás cualquiera de los dos mecanismos, la secreción ácida gástrica disminuye considerablemente. Esto te lo digo desde mi experiencia con los tratamientos, los distintos tratamientos que existían antes del bloqueo de la bomba y que inclusive se siguen utilizando, involucran el bloqueo de los receptores muscarínicos con sustancias anticolinérgicas parecidas a la buscapina, por ejemplo, pero más potentes, y el bloqueo de los receptores de histamina. En ambos casos se logra una reducción significativa, pero la más significativa se logra bloqueando los receptores de histamina, porque esta sería la más potente. Así que yo no te puedo contestar la pregunta, ¿qué pasa si no está ninguno de ellos? Obviamente el bloqueo de los receptores histaminérgicos produce una disminución muy importante de la secreción. Yo diría que sería el más relevante. Claro, pero para desencadenar con un autólogo, claro. Para desencadenar la producción. Claro, lo que pasa es que vos me preguntás y yo no te puedo contestar para cualquiera. O sea, si no hay histamina presente y vos estimulás la secreción, estimulás el vago, vas a lograr una secreción relativamente baja si no está presente la histamina. En cambio, si no está presente el vago y vos aplicás histamina, la secreción que se produce es muy importante. Por eso no es intercambiable el hecho de cuál es el que tiene que estar. El que tiene que estar, el más potente es la histamina, y si no está la histamina, la secreción ácida gástrica disminuye mucho. En cambio, si no está la acetilcolina o no está la gastrina, el descenso no es tan importante. Puede decir que la histamina tiene una función para subir la inflamación, en el trato para hacer una función, para cumplir la función. A ver, como una analogía, la histamina es La inflamación, la histamina va a traer elementos para elementos. como no me acuerdo de todo lo que voy a hacer, pero traer un post más para actuar ahí en la inflamación. Ahí está como atraído la gastrina, otros elementos que hacen parte de la dirección. No es muy comparable, porque vos lo que estás haciendo con la histamina a nivel del tejido, a nivel de la dermis, ¿sí? Es estimular distintos efectores, los vasos, las terminaciones nerviosas, etcétera, para producir los distintos componentes de la tríada o de la tétrada de descenso, ¿sí? Pero acá la histamina está actuando directamente sobre un receptor y generando un aumento de la síntesis o de la movilización, porque en esto el mecanismo es movilizar las vesículas en las que está contenida la proteína. Bomba de protones es una proteína. Está guardada en una vesícula. Como yo les mostré en la diapositiva anterior, esas vesículas en la célula de reposo están en el citoplasma. Y cuando se estimula, hay un movimiento de estas vesículas conteniendo bomba de protones hacia la membrana canalicular. Entonces, es bastante distinto lo que ocurre. Probablemente sí, inclusive no sé si son los mismos receptores los que están involucrados, sino a nivel de la inflamación son más receptores H1 los que actúan en vez de H2. Así que no es muy parecido. Bien, entonces, recuerden por lo menos los tres componentes, gastrina, entonces proveniente de... ¿De dónde viene la gastrina? De las células que están en glándulas que están en la región antropilórica. Muy bien. ¿De dónde viene la histamina? De las células heterocromafines. ¿Y de dónde viene la acetilcolina? De las terminaciones vagales.
¿De acuerdo? Bien. Y los tres estímulos entonces se unen para producir este efecto que es la movilización de la bomba, del desplazamiento, lo que se llama la translocación de las vesículas conteniendo esta proteína, la bomba de protones, hacia la membrana. Y ahí es donde se va a producir entonces este intercambio potasio-hidrogenión y el hidrogenión se va a unir al cloruro, etc. ¿Ok? La noradrenalina tiene un efecto inhibitorio, sí. Pero no es un efecto directo. Yo lo que creo que hace la noradrenalina es modificar alguno de estos componentes, probablemente la secreción de gastrina. Entonces, funciones de la gastrina, por separado, promueve la secreción de hidrogeniones, secretada por la célula G, es estimulada por la distensión gástrica, por los alimentos ricos en proteínas, por el aumento del pH gástrico y por señales vagales. Y hay inhibición de la secreción de gastrina cuando el pH se incrementa. Es un mecanismo de regulación. Cuando hay un pH muy bajo, la secreción de gastrina disminuye, de tal manera entonces que se va a reducir ese estímulo. También la somatostatina va a inhibir la secreción de gastrina. Con respecto a las células principales, entonces van a ser las que van a sintetizar enzimas proteolíticas, que son el pepsinógeno, por ejemplo, que inician la hidrólisis de las proteínas del estómago. El pepsinógeno tiene que ser activado, por eso se llama pepsinógeno, porque va a dar origen a la enzima activa. Y esto requiere de la presencia, entonces, en la luz gástrica de un pH bajo. Y eso está dado, obviamente, por el ácido clorhídrico, por eso se cuentan dentro de las funciones del ácido clorhídrico la estimulación de la formación de pepsina. Yo voy a entender, no sé si les molesta, pero... Vamos a ver si se mueve un poquito el aire. Se pone un poco más agradable. Este componente es un componente médicamente interesante porque en realidad no hay manera de que se pueda producir un descenso tan importante del pH en un órgano sin que haya un daño. Entonces es necesario que al mismo tiempo que se produce este ácido clorhídrico, se vaya a poner en marcha los mecanismos destinados a evitar el daño de la mucosa por ese ácido. Entonces, cuando la tasa de secreción de hidrógeno es máxima, ¿sí?, se puede conseguir que el pH intraluminal del estómago sea igual o inferior a 1. Y eso se va a lograr frenar con la presencia de bicarbonato, que es secretado por otras células distintas, la célula parietal, que son las glándulas que están más en la región del cuello, y el moco, que también es secretado por estas células. Entonces, este bicarbonato y el moco van a formar, como vamos a ver ahora, una capa, una zona, que se denomina una zona tampón, una zona donde se amortigua ese exceso de protones para evitar que llegue el efecto dañino a la superficie de la mucosa gástrica. Los factores protectores en realidad son más que la capa de moco y bicarbonato. Es muy importante que haya una secreción de sustancias vasodilatadoras, la prostaglandina, que aumentan la irrigación sanguínea. Y otro factor protector importante es el hecho de que las células
de la superficie tienen un alto índice necrótico, o sea, se recambian con rapidez. Y esto es algo muy importante, el tema de las prostaglandinas. ¿Por qué? Porque el factor que da origen a la lesión gástrica cuando una persona abusa de sustancias que bloquean la síntesis de prostaglandina. ¿Qué sustancias bloquean la síntesis de prostaglandina? Algo tan sencillo, tan común y tan diario como la. Y esto es lo que explica por qué las personas que abusan de los antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, como la etcétera, pueden tener lesiones gástricas, porque están sacando uno de los factores protectores, que es la síntesis de prostaglandinas, que a través de efectos tróficos y efectos relacionados con el aumento de la vascularización, de la irrigación sanguínea de la mucosa, están protegiendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un hecho a tener en cuenta. Hay que acordarse que las prostaglandinas son indispensables para mantener un buen trofismo y una buena irrigación de la mucosa. Y que si nosotros las retiramos por un consumo exagerado, innecesario, inapropiado, muchas veces automedicado, ¿no?, de antiinflamatorios, estimulado. Se me prendió el disco, la cinta. Lo repito, porque esto es estimulado desde dónde. Si ustedes miran las propagandas en televisión, la gente qué cara feliz tiene la gente que utiliza Crohn. O no vieron que la gente que utiliza Crohn tiene la misma cara de felicidad que la gente que utiliza Coca-Cola, que toma Coca-Cola. Son argumentos deleznables verdaderamente que utiliza la industria para dirigir el consumo, y lo peor de todo, se me prendió el cassette, como dice, lo pasó ustedes, ya no saben lo que es. Antes la música venía en cosas que eran medios físicos, ahora la música está por ahí, entonces no hace falta más que un receptor que capte la música que ande por ahí. Antes había que tener algo que tuviera la música, ¿no? Disco, cassette, bien, el Walkman, bien. Se me prendió el cassette y son de venta libre encima. Y uno puede comprar en el supermercado, acá no. Hay no sé si hay alguna provincia donde se permite, pero en Estados Unidos hay góndolas de fármacos que se pueden vender, que piden venta libre. Y uno va al supermercado y compra. Bueno. Entonces, componentes involucrados en proveer entonces la defensa y la reparación de la mucosa gastroduodenal, y tienen acá entonces larga lista, pero los más importantes entonces, antes que se produzca el contacto entre el agresor y... Sí. ¿Cómo? ¿Quién segregaba las prostaglandinas? ¿Quién sintetiza y secreta las prostaglandinas? Las distintas células de la propia glándula, ¿sí? También las prostaglandinas son mediadores parácrinos o mediadores autócrinos. Las prostaglandinas no llegan por sangre, por eso no pueden ser consideradas hormonas. Quizás hay algunos tejidos en los cuales se puede sintetizar la prostaglandina, viajar, hacer un corto trayecto por sangre y actuar sobre una célula a distancia, pero en general son sintetizadas localmente. Entonces, los distintos componentes que mencionábamos pueden actuar a nivel preepitelial, a nivel epitelial y a nivel subepitelial, ¿de acuerdo? Entonces, preepitelial sería la protección que da esta barrera de moco bicarbonato. Epitelial sería mejorando el trofismo de la célula, y ahí lo que tenemos que ver es la alimentación, o sea, la llegada de nutrientes, etcétera, la llegada de factores de crecimiento, entre los que se encuentran las propias prostaglandinas, y a nivel subepitelial el hecho de estar regulando
en forma positiva, aumentando el flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Si tenías una pregunta recién, ¿no? Bueno, no podía entender, digamos, de qué manera la vasodilatación sirve como factor de protección. Porque precisamente aporta, básicamente que haya una buena irrigación, aporta elementos para el trofismo de la célula. ¿Sí? Bien. Acá tenemos entonces la diferencia que hay, fíjense ustedes, que gracias a esta barrera tampón de amortiguación, el pH, que es de menos de 2 en el cubo gástrico, en la superficie celular llega a ser de aproximadamente 7. Neutralizamos, sin afectar, obviamente, porque si uno tirara el bicarbonato, a la luz gástrica, ¿qué pasaría? Se neutralizaría el pH gástrico. Lo que estamos haciendo acá es un compartimento en donde se produce la neutralización del ácido sin que el bicarbonato traspase este límite y neutralice el ácido, porque estaríamos de alguna manera borrando con el codo, como quien dice, lo que escribimos con la mano. Nos tomamos el trabajo de secretar ácido para después neutralizarlo con el bicarbonato. El bicarbonato se queda adosado a la mucosa gástrica. Sí. ¿Quién? ¿Quién la sintetiza y la secreta? O sea, si vos me preguntas cuál de los tipos celulares de la glándula, no me acuerdo, pero se secretan localmente en alguno de los tipos de las células glandulares. Lo podemos buscar. ¿Cuáles serían las células que tienen las... es un mediador muy ubicuo. Hay muchas células que pueden fabricarlas, pero si vos me decís de los distintos tipos celulares cuáles son, no me acuerdo. Por ahí está en alguno de las imágenes estas, a ver. No. No. Acá no está. No. No lo tenemos. Lo tendríamos que buscar. ¿Cuál es ese origen? Pero seguro es un origen local, ¿ok? Bien. Como decíamos, los componentes principales, gastrina, histamina, acetilcolina, y los inhibidores, los componentes del reflejo enterogástrico. Como ustedes saben perfectamente, la secreción ácida gástrica tiene los tres componentes, una fase cefálica, una fase gástrica y una fase entérica, y esos componentes van a estar dados entonces fundamentalmente por mecanismos de reflejo mediado por el sistema nervioso entérico. Y por supuesto, gran cantidad de enterohormonas, de las cuales la más importante es la secretina, pero tenemos también como inhibidores de la secreción ácida gástrica la colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico, o como se le llama ahora, polipéptido insulinotrópico glucosa dependiente, por el cambio de nombre, el péptido intestinal vasoactivo y la somatostatina. Y acá tendríamos entonces distintos cómo se organizan estos sistemas inhibitorios. Por ejemplo, la somatostatina va a estar en relación a distintos estímulos, pero también va a estar en relación, de tipo sanguíneo, pero también va a estar relacionada con el pH gástrico. ¿Sí? El pH gástrico, cuando aumenta la cantidad de hidrogeniones, se aumenta la secreción de somatostatina para inhibir la función de las células parietales. Y un componente clásico, que en realidad es muy difícil dividirlo, porque ocurren superponiéndose, no es que la fase que empieza uno y termina después de la otra, sino que hay superposición de los componentes.
Vamos a tener la fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica y la fase gástrica van a ser fundamentalmente estimuladoras y la fase intestinal va a estar recibiendo el quimo ácido gástrico y le va a decir al estómago, pará porque me estás acidificando la vida, ¿no? Así no se puede vivir con tanto ácido, te tiro reflejos mediados entonces por el sistema nervioso entérico y mecanismos hormonales que involucran secretinas, etc. ¿Se podría decir que genera una retroalimentación sobre retroalimentación? Es una retroalimentación negativa de la misma manera que dentro del propio estómago vamos a tener una retroalimentación negativa dada por los valores de pH. El valor de pH controla la secreción gástrica, es uno de los elementos luminales que la controlan. Y cuando el pH disminuye mucho, se va a producir la secreción de somatostatina que inhibe la secreción gástrica. ¿Okay? Ahí tendrías un feedback negativo intragástrico. Sí. Yo tengo una mujer que vuelve el pasado, utiliza el que hablábamos ayer de que la familia no lo provee de una comida decente como para ir al colegio otros días. Sí. Hay que llamar después de familia. Sí, genera lo que eso, digamos, va la fase cefálica. La fase cefálica de las secreciones involucra distintas. Inclusive involucra la secreción de insulina. ¿Sí? O sea, el ver, oler, inclusive algunos dicen oír cómo se prepara el alimento. Escuchar cómo se prepara el alimento puede ser un estímulo condicionado. O sea, si yo siempre voy a preparar el alimento haciendo una determinada cantidad de ruido, por ejemplo, utilizo siempre la licuadora para hacer una comida, y el bebé escucha la licuadora y ya empieza a aumentar la secreción salival. Es gracioso, yo me acuerdo que tenía un pez. Tenía un pez en una pecera. Fíjense lo que son. Tenía un pez en una pecera que yo pesqué en un caracol. Como si fuera le dicen planchitas en el campo. Son como mojaditas. Bueno, un día me llegué al chiquito, fui al campo y con un colador que le robé a mi abuela, un colador de alambre, finito, ¿no? Pescábamos. Bueno, me la llevé en un frasquito y creció de una sobrevivió. Así, ustedes saben que los peces crecen toda la vida, ¿sí? Son como los árboles. Enorme. Como 3 años de cura. Y siempre yo la alimentaba más o menos a la misma hora, abría la heladera y utilizaba la tabla de picar carne para picar carne, ¿no? La carne picada que había yo la hacía más chiquitita, porque son carnívoras. Y me di cuenta, y cuando yo empezaba a hacer el ruido de la tabla de picar con la carne, se ponía como loca, y empezaba a saltar en la pecera, que había que tapar la pecera para que no se escapara. ¿Por qué? Porque sabía que no era la hora, que también no podía decir si a esta hora siempre se pone, no. Había que combinar la hora de la tarde y el ruido. Sí, pero es una anécdota para que se den cuenta cómo, ahí no es obviamente una secreción, pero cómo los estímulos pueden estar relacionándose con la alimentación. El tercero había sido muy activo. La vida, como todos, la vida está vivo para llegar a un destino del final. Bien. Sí, esto es normal que pueden vivir las sociedades, secretina, sí, también tiene una función analgésica. Sí, y muchas veces, fíjate, seguro para la colecistocrinina. La colecistocrinina es una sustancia analgésica. El péptido tipo glucagón GLP-1 también, por ejemplo. ¿Sí? Y no me acuerdo que habíamos puesto ahí. El chip es muy débil respecto a lo que
Bien. Bueno, parece que vamos a terminar con el... a la fase cefálica le corresponde un 30 o un 50% y a la fase gástrica 40 a 50%. Y acá tienen entonces estímulos, aspecto, olor y sabor de los alimentos. El mediador químico es el vago, o sea, es mediado por el vago. Y ese vago va a estimular gastrina y histamina, inhibir somatostatina y de esta manera estimular la secreción ácida gástrica. Y la fase gástrica tiene, como yo les dije, el componente luminal y el componente basal. El componente luminal involucra la llegada de alimentos que modifican el pH. El estiramiento, perdón, una cosa que me había olvidado mencionar, sí, la distensión gástrica también puede poner en marcha reflejos gástricos que estimulen la secreción local de acetilcolina y aumente la secreción ácida gástrica. Y luego tenemos estímulos de la luz y tenemos estímulos dados desde el polo basal. Y fíjense ustedes que a medida que aumenta el pH y que se incrementa el contenido graso, la secreción ácida estaría disminuyendo. Y para la fase intestinal llega el ácido, llegan una sustancia, el quimo hiperosmótico, y se produce entonces la secreción de distintas hormonas y se produce también la activación de reflejos mediados por el sistema nervioso entérico. Y fíjense ustedes que la comida con grasa también va a estimular somatostatina y va a inhibir gastrina, con lo cual se va a producir una menor secreción ácida. Y dejamos el tubo, el estómago, y nos vamos al otro componente que vamos a tratar, que es el páncreas, que es una glándula doble. Es una glándula doble. En realidad es una glándula digestiva que alberga células endógenas. Este componente endógeno ya lo vimos, está dado fundamentalmente, pero no exclusivamente, por estas dos hormonas, destinadas a regular la glucemia y la inducir el estado anabólico después de las comidas, y por supuesto el glucagón, viceversa, en los momentos de ayuno, aumentar la disponibilidad de nutrientes que salen de los lugares de almacenamiento, ya sea el hígado, el tejido adiposo. Bien. En el caso del páncreas, tienen que recordar, es muy importante, porque los matan, porque ustedes pueden saber al toque todo lo que sea las enzimas, ¿no? Pero la anatomía y la histología del páncreas, de vuelta, la toma. Y si ustedes no saben, es Santorini. ¿Qué es Santorini? Ah, es una isla muy linda. No, claro. Santorini es el conducto auxiliar. Entonces, recuérdenlo. Entonces, la parte histológica formada para nosotros, desde el punto de vista funcional, no vamos a andar metiéndonos en detalles, lo que se define con eosina, ¿no? Para nosotros, acinares y ductales. Las acinares, responsables de la secreción enzimática, y las ductales, responsables de la secreción de agua, y ahí nos quedamos. Ustedes, obviamente, van a tener que estudiar las características histológicas de estas distintas células, y dentro de lo que nosotros incorporamos es los distintos tipos de enzimas que tienen que conocer. Amilasa hay una sola, puede haber algún tipo de otra enzima que contribuya a la ruptura de elementos del almidón, pero amilasa, digamos, alfa 1,4 glucosidasa, conocida con el nombre de amilasa, es homóloga a la salival. En realidad, el páncreas, inclusive, ustedes no sé si vieron los cortes histológicos del páncreas, son muy parecidos a los de las glándulas salivales, se confunden fácilmente. Es más, los alemanes que utilizan una manera bastante peculiar de construir palabras, le dicen al páncreas glándula salival del abdomen. Bien.
Y tenemos entonces distintos tipos de enzimas presentes de acuerdo a los sustratos. ¿De dónde sale el bicarbonato? Y el bicarbonato acá es al revés. Lo mismo que ocurrió en el estómago con el agua, el dióxido de carbono, la anhidrasa carbónica y la formación de ácido carbónico. Se disocia protón y bicarbonato. Acá vamos a eliminar el protón y vamos a mandar el bicarbonato hacia la luz. Y obviamente vamos a tener una gran cantidad de bicarbonato, lo que permite elevar el pH entonces de las secreciones ductales a hasta 8,2, un nivel interesante, ¿sí? Alrededor de 1 litro por día, es importante la cuantía, y esto sirve obviamente para neutralizar el contenido ácido que viene del estómago. Y este tiene dos funciones. Por un lado, proteger la célula de la mucosa duodenal, pero por otro lado, las enzimas de vuelta requieren para su actividad un pH que no esté muy lejos de 7. Por eso, si no hay secreción de bicarbonato, la digestión se va a alterar considerablemente. Acá tendríamos los distintos tipos de enzimas. La amilasa que que va a digerir los polímeros de glucosa. Y de vuelta, la pregunta que me voy a hacer, no es posible que se forme glucosa a partir del almidón cuando actúa la amilasa, porque come de a 2 o de a 3. ¿Sí? Es muy glotona, entonces no va a comer el último residuo de la comida, no va a poder hacer glucosa a partir del almidón. Come de a 2 o de a 3 residuos. Con lo cual, uno dice, pero qué poco eficiente este sistema, que anda necesitando de una segunda enzima para romper la maltosa o la maltosiosa que se forma a partir de la digestión del almidón. Pero es de aquí que esto tiene una explicación. Siempre cuando es complicado, algo complicado, redundante, hay que buscar la explicación. A veces uno la encuentra, a veces no. La explicación es doble. ¿Por qué? Porque lo que se absorbe, que es la glucosa, si está bollando en el medio de la luz yeyunal, es mucho más difícil. Acuérdense que la absorción o el transporte a través de la membrana se rige con un principio que es el principio de Fick. ¿Sí? Que relaciona, por ejemplo, la distancia que tiene que recorrer la molécula, o sea, el espesor de la membrana, la diferencia de concentraciones, etc. ¿Sí? Eso es lo que determina el pasaje. No sé cómo lo vieron en la primera clase de crecimiento y desarrollo. Bien. La distancia que tiene que recorrer una molécula entre dos puntos es uno de los factores más importantes que regula la velocidad con la partícula. Si yo tengo la glucosa en el medio de la luz yeyunal, o la tengo en la membrana, porque ¿dónde se formó esa glucosa? En el glucocáliz, porque ahí es donde está la disacaridasa. Y esa glucosa es mucho más fácil que difunda, entonces, a través de los mecanismos de difusión facilitada que existen. No, transporte activo secundario, ¿sí? SGLT1. Pero si el SGLT1 se tiene que ir a buscar la glucosa en medio de la luz yeyunal, no vamos a ningún lado. Se fabrica al lado y al lado ya se transporta. ¿Ok? Esa es una ventaja. Y la otra ventaja tiene que ver con la carga osmótica que representa la partícula de glucosa. Como dijimos ayer, la glucosa atrae mucha agua. Si yo rompo, el almidón tiene, supongamos que tiene 100.000 glucosas. ¿Sí? Si yo rompo ese almidón en la luz en 100.000 partes, tengo 100.000 moléculas de glucosa que atraen agua. Si yo lo rompo en fragmentos que tienen 2 o 3, tengo 50.000 o 33.000 partículas. Con lo cual,
la actividad osmótica de atraer agua de esas partículas es mucho menor, y yo entonces necesito menos trabajo para bombear el agua hacia el exterior del tubo digestivo. Acuérdense que yo tengo en el tubo digestivo, podría 9 litros. Si yo no pudiera vencer esas fuerzas osmóticas, esa cantidad de líquido pasaría al colon en exceso y pasaría lo que pasa cuando yo bloqueo las disacaridasas. Si yo bloqueo las disacaridasas, que es una estrategia que se utiliza para el tratamiento de la diabetes, en nuestro país se utiliza muy poco precisamente por los efectos adversos importantes que tiene. Que cuando uno no utiliza la dosis adecuada, ese sujeto tiene diabetes. ¿Por qué? Porque hay un exceso de moléculas osmóticamente activas, y eso sobrepasa el trabajo de los mecanismos de bombeo de agua y llega agua en exceso al colon y produce diabetes. Bien. Entonces, distintos tipos de enzimas que tienen que conocer, de las cuales nos interesan las peptidasas, sobre todo porque hay una de ellas, que es la que va a ser la que es activada por las secreciones intestinales, y acá tenemos de vuelta el concepto del zimógeno, que se secreta como tal, porque si no, se rompe todo. ¿Sí? Y ese zimógeno, el que más nos interesa, es el zimógeno de la tripsina, el tripsinógeno, porque es el que va a ser activado por una enteropeptidasa intestinal, y esta enteropeptidasa intestinal activa el tripsinógeno, y el tripsinógeno activado en tripsina va a activar a las restantes. ¿Sí? Ojo al piojo, porque esta activación en determinadas sustancias puede llegar a haber difusión del líquido intestinal hacia el conducto de Wilson y producir un desastre, porque se activan las peptidasas a nivel dentro del canalículo, dentro del sistema canalicular pancreático, y esto se llama pancreático. Y muchas veces se produce porque hay, por ejemplo, un cálculo. Acuérdense de la desembocadura, por favor, del colegio con el de memoria. Si uno llega por acá, otro llega por acá, esto como se llama caruncla, todo lo que está por ahí, ODI, todos esos nombres. Bien, cuando hay un cálculo que impacta en la región, puede haber reflujo, ya sea o de bilis o de contenido duodenal hacia el virsum, y esto activa enzimas ahí y se produce un desastre clínico, que es la pancreatitis aguda. Bueno, acá tenemos distintos componentes que regulan la secreción de las células, entonces, acinares, que puede ser el estímulo adrenérgico, que puede ser la acetilcolina, y que pueden ser distintas enzimas. Entre ellas nos interesa la colecistoquinina, que va a estimular potentemente la síntesis de enzimas y su secreción. Acá tenemos, fíjense ustedes, gastrina, sobre todo colecistoquinina. Y desde el punto de vista del estímulo de la secreción de líquido agua y bicarbonato, el principal regulador es secretina. O sea que tendríamos dividida la regulación en dos componentes. Para el componente ductal, secretina, sobre todo IBIT, estimulando la secreción de agua y bicarbonato, y para el sector acinar, fundamentalmente acetilcolina y colecistoquinina como principales estimulantes. Bueno, acá tenemos las cositas juntas, ¿no? Proteínas, aminoácidos, grasas, glucosa, etcétera, colecistoquinina, enzimas. Y sobre el sistema ductal, fundamentalmente la disminución del pH, secretina y secreción de bicarbonato y agua. Y la acetilcolina potenciando sobre todo la secreción enzimática. Vago, mencionamos eso, entonces el vago, produciendo sobre todo activación de la secreción enzimática y las distintas hormonas gastrointestinales que mencionamos.
la secretina para el sector ductal, agua, bicarbonato y colecistoquinina, enzimas. En realidad, ustedes saben que colecistoquinina es incompleto el nombre es colecistoquinina pancreotinina. El nombre completo es CTKPZ, porque el componente pancreosinina es el que nos está hablando del estímulo de la secreción enzimática pancreática. Y el estímulo tiene también un componente cefálico, un componente gástrico y un componente intestinal que tienen que recordar. Sobre todo, es importante el componente intestinal que se desencadena cuando llega el timo ácido y produce el estímulo de las células S para liberar secretina y el estímulo de las células que fabrican colecistoquinina, que es dado también por la presencia de distintos nutrientes a nivel de la luz duodenal. Esto sería lo mismo, pero con dibujito para la fase cefálica, por vía vagal, distintos reflejos que no son muy relevantes para la secreción pancreática. Sí lo son, entonces, en parte, los reflejos originados por la secreción hormonal relacionados con la distensión gástrica. Y por último, sí, los componentes dados por la fase intestinal, que van a actuar sobre distintas células, las células S para secretar secretina y las células que liberan colecistoquinina para estimular los distintos componentes de la secreción pancreática. Y acá está, la anterior obviamente era de las células S y acá tenemos la de las células de colecistoquinina, que serían las células denominadas células T. Y eso es todo por ahora, como dice. Bien, me había propuesto terminar a las -4 porque tengo una reunión, terminé 7 minutos antes. Así que si tienen ahora una pregunta urgente, acá o en el Meet, la podemos resolver, y si no, nos encontramos en la clase de consulta próximo martes a las 9. Pero vengan, no me dejen esperando, vengan, tengo que pedir por todo, vengan a la clase. Voy a traer algo de todo. No. Va a haber tortas fritas y mate. Si pudiera lo haría, pero no. Sí. No, no hay de qué. Viste que muchas de las selecciones de la